Lamentablemente ninguno de nosotros es inmune a la muerte. Los héroes de la recopilación de hoy tuvieron que enfrentar peligros increíbles, pero a pesar de esto lograron sobrevivir en situaciones donde parecía imposible vivir. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos algunos casos donde personas tuvieron que pasar por situaciones realmente peligrosas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 17. 34 días de pruebas. El 16 de enero de 1942, el piloto militar Harold Dixon, el operador de radio Aldrich y el bombardero Anthony Pastula despegaron en un torpedero desde un portaaviones para realizar un reconocimiento sobre el Océano Pacífico. Se desviaron del rumbo y la tripulación no pudo regresar al portaaviones. Finalmente el avión se quedó sin combustible y Dixon decidió aterrizar en el agua. Los tres militares lograron tomar solo un pequeño bote inflable que les salvó la vida. Durante 34 días navegaron a la deriva por el Océano Pacífico recorriendo más de 1500 kilómetros. Varias veces tuvieron que defenderse de los tiburones con sus propias manos. Cuando vieron un avión en el cielo no pudieron señalar, ya que todo su equipo se hundió con el avión y finalmente su barco fue arrastrado a la costa de la isla Puka Puka. Después de 7 días, los tres soldados finalmente fueron evacuados y regresaron a casa. El piloto Harold Dixon recibió la Cruz de la Marina, el operador de radio y el bombardero recibieron elogios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por su coraje y resistencia. Esta notable historia de supervivencia inspiró la trama de la película de 2014, Contra el Sol. Número 16. Sobreviviente en la Antártica. Douglas Mawson fue una de esas personas que se atrevió a explorar la Antártida. En 1911 dirigió el ejército australiano y en una expedición a la Antártida los miembros de la misma construyeron una cabaña en la orilla de una bahía rocosa y comenzaron a explorar el continente. Tuvieron que superar distancias monstruosas a través del territorio de la helada perpetua, donde las ráfagas de viento podrían alcanzar valores increíbles. A pesar de las condiciones climáticas extremas, los exploradores lograron seguir adelante, pero se enfrentaron a una fuerte tormenta de nieve. Monson fue el único que sobrevivió. Se dio cuenta de que no podía continuar la expedición solo, así que decidió regresar. El viaje de regreso a la base fue extremadamente difícil. Monson tuvo que cubrir una distancia de más de 100 kilómetros hasta alcanzar su objetivo, pero logró hacerlo y demostrarle a todos que nuestros cuerpos y organismos son capaces de mucho. Número 15. Otro sobreviviente del Titanic. Richard Norris Williams se convirtió en otra persona que logró sobrevivir al naufragio del Titanic. Williams junto con su padre se embarcaron en el viaje en el enorme transatlántico hacia un torneo de tenis cuando ocurrió la tragedia mundialmente conocida. Norris logró salvar no solo su propia vida sino también la vida de uno de los pasajeros. Durante el naufragio escuchó gritos de auxilio y rompió las puertas atascadas de la cabina. Desafortunadamente su padre murió durante la tragedia y el propio Richards sufrió lesiones graves después de pasar mucho tiempo en agua helada. Inicialmente los médicos recomendaron amputarle las extremidades inferiores, pero él se negó y gracias al tratamiento y la perseverancia de Richard, sus piernas congeladas se recuperaron. Más tarde no solo participó en competiciones de tenis, sino que incluso se convirtió en soldado. Número 14. 14 meses en el mar. En noviembre del 2012, un pescador de El Salvador llamado Salvador Alvarenga, junto con su compañero Ezequiel Córdoba, fueron a pescar en el Océano Pacífico y 2 días después comenzó una fuerte tormenta. Las olas se llevaron el barco de Salvador y los pescadores se perdieron. Salvador intentó girar su barco hacia la costa, la cual se estimaba que estaba a unos 80 kilómetros de distancia, pero el fuerte viento y las olas lo hacían imposible. Días tras días, los compañeros intentaron encontrar algo de tierra en el horizonte, pero solo había océano a su alrededor. Para empeorar las cosas, el motor del barco se estropeó y solo pudieron esperar para llamar la atención o ver tierra. Después de 2 meses agotadores, el amigo de Salvador murió y tuvo que sobrevivir solo todo ese tiempo. Se alimentó de pescado crudo y bebió agua de lluvia. Después de 438 días desde que se hizo al mar, Salvador finalmente se encontró en la costa de las Islas Marshall. Estaba mental y físicamente agotado, pero lo más importante era que estaba vivo. Número 13. 500 días en una cueva. Beatrix Flamini se convirtió en la primera mujer en pasar voluntariamente 500 días en una cueva. Beatrix siempre había sido una apasionada del montañismo. Su amor por la aventura la llevó a participar en un proyecto científico.
El objetivo del proyecto era estudiar el comportamiento humano cuando estaba aislado en un espacio confinado. Beatrix nunca sufrió claustrofobia, por lo que pensó que pasar 500 días en una cueva a una profundidad de unos 70 metros sería relativamente fácil. Sin embargo, al principio se equivocó. La montañera disfrutaba de la paz y la soledad, pintaba ropa de punto y leía libros, pero después de un mes comenzó a experimentar un ligero miedo. 6 meses después comenzó a tener alucinaciones auditivas. Finalmente, Beatrix perdió la noción del tiempo y cuando los organizadores del proyecto descendieron después de 500 días, se sorprendieron de ver que un año y medio hubiera pasado. Durante el tiempo que pasó en la cueva, los médicos y psicólogos la monitorearon para detener el proyecto si algo salía mal. A pesar de algunos cambios en la conciencia, Beatrix logró soportar un periodo tan prolongado y no se retiró del experimento. Número 12. El adolescente que sobrevivió en el compartimiento del tren de aterrizaje. Yaya Abdi, de 15 años, vivía en un hogar de acogida en California y durante 8 años soñó con regresar con su madre, pero por supuesto no podía hacerlo, así que el adolescente decidió hacer una locura. El 20 de abril del 2014 fue al aeropuerto de San José y eligió un vuelo que lo llevaría más cerca de Etiopía. De alguna manera Yaya logró llegar a la pista y luego colarse en el compartimiento del tren de aterrizaje. Tuvo la suerte de pasar desapercibido. Todo lo que le quedó al adolescente fue sobrevivir y sobrevivió durante 5,5 horas. Yaya estaba en el compartimiento soportando un frío intenso y escasez de oxígeno. Tan pronto como el avión alcanzó la altitud máxima, perdió la conciencia. Luego de que el avión aterrizó de manera segura, Yaya saltó del compartimiento del tren de aterrizaje y comenzó a correr, pero la policía lo atrapó. Y los doctores se sorprendieron al no poder entender cómo el niño logró sobrevivir en condiciones tan extremas. Aparentemente su deseo de conocer a su madre era imparable. Desafortunadamente su sueño no se hizo realidad. Nunca volvió a ver a su madre, pero al menos pudo hablar con ella por el teléfono. Número 11. 127 horas de agonía. En abril del 2013, el escalador estadounidense Aaron Ralston se dirigió a la parte sur de Utah, al cañón Blue Jump, para entrenar antes de una próxima escalada. Al llegar al cañón, Aaron decidió descender a uno de los ravines. Sobre la entrada del ravine, una enorme roca estaba posada por alguna razón desconocida, y justo cuando Aaron estaba dentro del barranco, la roca cayó y atrapó su brazo. En las primeras horas, el escalador logró alcanzar el contenido de su mochila e intentó romper la piedra de la mala suerte, pero permaneció inamovible durante 5 días. Aaron intentó todo lo que pudo para escapar. Todos sus intentos no tuvieron éxito. Luego grabó videos de despedida para sus seres queridos en su cámara y decidió dar el paso más aterrador: amputarse el brazo. Aaron enfrentó dos opciones: morir en este barranco, cortarse el brazo e intentar escapar. Realizó la amputación con un cuchillo sin filo. Imaginen el dolor que soportó. Además usaba su orina para beberla y no morir. Con su equipo de escalada logró vendar la herida y partió en busca de personas. Solo después de 10 kilómetros se encontró con una pareja de los Países Bajos que llamó un helicóptero de rescate. Afortunadamente Aaron sobrevivió y no podía dejar de escalar y continuó sus aventuras con un brazo protésico. Número 10. La historia de una niña valiente. Juliana Key fue la única sobreviviente en un accidente aéreo que involucró un ensayo nacional. Juliana nació en una familia de zoólogos y pasó por su infancia en las selvas salvajes del Amazonas. Tal vez esto la ayudó a sobrevivir en las condiciones extremas de la naturaleza. El 24 de diciembre de 1971, la niña y su madre volaban a Perú para celebrar la Navidad. Curiosamente, sus boletos eran inicialmente para el 19 de diciembre, pero Juliana insistió en cambiarlos desafortunadamente. Esta decisión llevó a Juliana y su madre a verse involucradas en un accidente aéreo durante una tormenta. Cuando el avión se rompió, el asiento de Julian fue lanzado al aire y comenzó a voltearse. Quizás estas maniobras le salvaron la vida. Después del accidente, Julian se despertó al día siguiente y se encontró ella sola en la jungla, con numerosas lesiones, incluida una clavícula rota, daños en los ojos, una rodilla dislocada y una lesión en la cabeza. A pesar de esto, Julian comprendió que esperar ayuda podría ser demasiado largo y que tal vez no sobreviviría tanto tiempo, por lo que decidió buscar personas por sí misma. A Juliana le tomó 11 días enteros llegar a un lugar seguro. Cuando la niña exhausta perdió el conocimiento cerca de un muelle abandonado, fue encontrada por leñadores del pueblo de Puerto Inca. Después de que le llevaron en avión hasta su padre, esta historia es asombrosa. Julian demostró lo preciosa que es la vida. Fue así como superó todas las dificultades en el salvaje Amazonas para sobrevivir.
Número 9. El hombre que sobrevivió a dos explosiones atómicas. En agosto de 1945, un joven ingeniero japonés de la compañía Mitsubishi, Tsutomu Yamaguchi, se fue de viaje de negocios a Hiroshima. El día de su partida, mientras se dirigía al astillero, escuchó el sonido de un avión. Cuando Tsutomu miró hacia arriba, vio un bombardero estadounidense arrojando un objeto redondo y en una fracción de segundos después vio un destello brillante. Cayó en una zanja y perdió la conciencia. Cuando recuperó la conciencia, vio una escena horrible. Tsutomu milagrosamente sobrevivió, pero sufrió heridas en la cabeza y quemaduras. A la mañana siguiente, el hombre fue a la estación para regresar a casa lo antes posible, compró boletos y abordó un tren con las ventanas rotas junto con otras personas heridas y quienes habían perdido a sus seres queridos. Al llegar, Tsutomu pasó un día en el hospital y tan pronto como se sintió mejor, decidió ir a trabajar para presentar su informe. Ese día, 9 de agosto, alrededor de las 7:50 am, sonó una sirena antiaérea, pero fue cancelada a las 8:30 am. Incluso entonces, Tsutomu se preguntó si podría volver a suceder que se encontrara en el epicentro de un bombardeo. Resulta que a las 11 am Tsutomu estaba en su lugar de trabajo y a las 11:02 am volvió a ver el destello familiar. Esta vez volvió a caer. Tsutomu vivió una larga vida, se pronunció contra las armas nucleares, escribió memorias y apareció en documentales. A la edad de 93 años fue reconocido como Hibakusha honorario, el término utilizado en Japón para las personas que sobrevivieron a la energía atómica. Número 8. 60 horas bajo el agua. Para muchas personas estar a una profundidad de 60 metros dentro de un barco es casi imposible. Sin embargo, Harrison, el cocinero de un barco marítimo nigeriano, logró demostrar lo contrario. En 2003, el barco en el que se encontraba Harrison se topó con una fuerte tormenta en el Océano Atlántico. El barco se hundió y los otros 11 tripulantes murieron. Pero ¿cómo sobrevivió Harrison durante la tormenta? Una ola lo arrastró a una cabaña donde había desechos. En lo profundo del agua observó cómo la habitación se llenaba gradualmente de agua. Fue entonces cuando notó que se estaba formando una burbuja de aire en la cabaña. Gracias a esto, Harrison logró sobrevivir con la esperanza de ser rescatado. Afortunadamente tuvo que esperar 60 horas. Los rescatistas llegaron a tiempo para encontrar el barco y salvar a Harrison. Después de ser sacado del agua, lo colocaron en una cámara de descompresión para evitar los efectos de una estancia prolongada a gran profundidad. Normalmente los buzos son colocados en dichas cámaras durante 20 minutos, pero Harrison tuvo que pasar 2 días allí porque su cuerpo estaba muy estresado por estar bajo el agua durante tanto tiempo. Esta historia nos enseña a nunca rendirnos demasiado pronto. Número 7. La vida después de un accidente. El físico ruso Anatoly Bugorsky se hizo mundialmente famoso después de un accidente. El 13 de julio de 1978, en el Instituto de Física de Alta Tecnología cerca de Moscú, Anatoly descubrió un mal funcionamiento de un acelerador de partículas. Para encontrar el problema, decidió investigar el canal a través del cual pasaba un rayo de protones muy poderoso. Esta acción puede parecer una locura, pero en ese momento Bugorsky no sabía que el acelerador seguía funcionando. Las luces de advertencia deberían haberle alertado del peligro, pero se habían apagado durante un experimento anterior. Tan pronto como metió la cabeza dentro del canal, un potente rayo de protones atravesó la parte posterior de su cabeza, afectando su mandíbula, oreja y el ala de su nariz. En ese momento la dosis de radiación era de 200.000 Roentgen en el punto de entrada y 300.000 en la salida. Cualquiera debería haber muerto a causa de tal dosis de radiación, pero Bugorsky sobrevivió. Como el científico describió más tarde, no sintió dolor en ese momento fatal. En lugar de eso, vio un destello increíblemente brillante ante sus ojos. Después del incidente, Bugorsky perdió la audición en su oído izquierdo y sufrió ataques epilépticos. Sin embargo, estas consecuencias no le impidieron continuar con su trabajo científico. Anatoly Bugorsky tiene ahora 81 años y está listo para vivir muchos años más, a pesar de lo que le pasó en su juventud. Número 6. Caída desde una altura de 10 kilómetros. La azafata yugoslava Vesna Vulović se hizo mundialmente famosa después de sobrevivir a una caída desde más de 10 kilómetros de altura. Tras este incidente entró en el libro Guinness de los récords. El incidente ocurrió el 26 de enero de 1972, cuando un avión de la aerolínea yugoslava explotó repentinamente en el aire. Había 25 personas a bordo, incluida Vesna, pero ella fue la única superviviente. Después del accidente aéreo, la azafata cayó en un bosque de Checoslovaquia, sufrió numerosas lesiones graves, incluidas fracturas de cráneo, piernas rotas, costillas y 3 fracturas de columna.
Vesna tuvo suerte por segunda vez. Casi inmediatamente después de la caída fue descubierta por un guardabosques de nombre Bruno. Bruno era un ex médico militar, por lo que pudo brindar primeros auxilios. La recuperación de Vesna fue larga y difícil. Ella pasó casi un año y medio en el hospital y gracias a su fuerza y perseverancia logró volver a aprender a caminar varios años después de la caída. La historia de la joven azafata demuestra que en nuestras vidas suceden milagros. Número 5. Sobrevivió en el desierto. Un policía y pentatleta italiano de 39 años, Maro Prosperi, se enfrentó a un desafío que pocos podían soportar. En 1994, él y otros 80 atletas comenzaron un agotador maratón en el desierto del Sahara. El italiano lideró las 3 primeras etapas, pero durante la cuarta se produjo una severa tormenta de arena. Maro decidió buscar refugio, pero debido a la visibilidad casi nula se desvió de raíz y se perdió. En ese momento solo le quedaba media botella de agua para 2 largos días. Maro caminó por el desierto esperando encontrar gente, pero no encontró a nadie. Se topó con una vivienda de ermitaño donde permaneció varios días decidiendo qué hacer. Lo siguiente, Maro incluso intentó suicidarse, pero fracasó. Entonces recordó el consejo de un tuareg, que una vez le había recomendado moverse hacia las nubes si alguna vez se perdía. Así que Maro avanzó. En el octavo día de su terrible experiencia encontró un oasis y recuperó sus ganas de vivir. Una mujer de un asentamiento cercano lo encontró cerca del cuerpo de agua, llamó a la policía y a los médicos. Cuando Maro recuperó la conciencia, se enteró de que se había desviado de la ruta en más de 200 kilómetros. Maro demostró un heroísmo y una resistencia increíbles. A pesar de esta historia, continuó participando en maratones del desierto. Número 4. Un vuelo mortalmente peligroso. El estadounidense Chris Hersey decidió pasar sus vacaciones en Suiza. Allí se arriesgó a hacer ala delta por primera vez. Este vuelo sería uno que nunca olvidaría. Cuando Chris despegó con el instructor, se dio cuenta de que no estaba atado. Resultó que el instructor se había olvidado de colocar su arnés de seguridad. Afortunadamente, el descenso, Chris logró agarrarse de una barra del ala delta con una mano. Aterrizar el ala delta inmediatamente fue imposible, ya que había woods debajo, por lo que el pobre Chris tuvo que colgarse de una mano a una altitud de más de 1000 metros sobre el nivel del mar durante 2 minutos y 14 segundos. Cuando se acercaban al suelo, Chris, exhausto, soltó la barra y como consecuencia del vuelo fallido, sufrió lesiones en la muñeca derecha y un desgarro en el tendón de bíceps. A pesar del incidente, Chris no culpó al instructor y además estaba listo para volar de nuevo tan pronto como su salud se recuperara. Número 3. Desgracia en un lugar de alegría para sobrevivir. Una historia compleja se desarrolló con Masabumi Hoso, un japonés que tuvo la suerte de sobrevivir a una tragedia pero pagó por ello con su reputación. En la noche del 14 de abril de 1912, en las aguas del Atlántico Norte, uno de los desastres más famosos ocurrió. Después de chocar con un iceberg, el barco de vapor de pasajeros, el Titanic, se hundió y de los 2000 pasajeros solo 700 sobrevivieron. Masabumi estaba entre ellos y después de su rescate, Masabumi fue llamado el tipo afortunado porque cuando ocurrió la tragedia él entró en pánico y corrió hacia la cubierta escuchando a alguien desde un bote salvavidas gritar que quedaban 2 asientos. El japonés vio a alguien saltar al bote y rápidamente hizo lo mismo. Gracias a esta decisión permaneció con vida. Cuando Masabumi regresó a Japón, enfrentó burlas y reproches de otras personas. Lo acusaron repetidamente de tomar el lugar que otra persona que debería haber aceptado su muerte como un verdadero japonés y que una mujer o un niño podría haber sido salvado en lugar de él. Pero en realidad Masabumi saltó a un barco donde había otros hombres. Su vida se volvió insoportable, lo despidieron de su trabajo y no lo contrataron en ningún otro lugar. A pesar de que había sido un funcionario del gobierno en el Ministerio de Transporte, su apellido fue manchado con vergüenza. Sin duda, estas burlas afectaron seriamente su salud mental durante muchos años. Masabumi escribió memorias y no podía entender por qué la gente lo trataba con tanta crueldad cuando simplemente había salvado su propia vida. Número 2. La vida después de 7 rayos. Roy Sullivan, un guardaparque estadounidense en el Parque Nacional Shenandoah en Virginia, tiene el récord entre aquellos que han sido asesinados por un rayo en su vida. La fuerza de la naturaleza le jugó en su contra. Un total de 7 veces fue golpeado por un rayo. La primera vez que un rayo cayó sobre Sullivan fue en agosto de 1942, mientras estaba en lo alto de una torre de bomberos y una descarga golpeó. La estructura asustó al hombre, bajó y trató de huir. En ese momento un rayo volvió a caer golpeando a Sullivan.
El hombre sufrió solo una quemadura grave. La segunda vez que un rayo cayó sobre Sullivan fue en julio de 1969. Estaba conduciendo un camión durante una tormenta y de alguna manera un rayo lo alcanzó a través de la ventana abierta del vehículo. Roy perdió el conocimiento. Al despertar y ver sus cejas y pestañas chamuscadas, se dio cuenta de que la naturaleza lo había golpeado nuevamente. El tercer incidente ocurrió unos meses después. Esta vez un rayo golpeó el hombro del hombre mientras estaba en su propiedad. El cuarto encuentro de Roy con un rayo ocurrió en 1972. Una descarga eléctrica golpeó su cabeza y le prendió fuego a su cabello. Después de ese momento decidió no salir nunca de su refugio durante una tormenta. En agosto de 1973 Sullivan salió después de que la tormenta había amainado y apenas unos minutos después un rayo volvió a golpearle la cabeza. Este fue el quinto incidente en su vida. Los impactos sexto y séptimo ocurrieron en 1976 y 1977. Sullivan creyó que era su maldición, sin embargo murió por una causa diferente a la edad de 71 años. En 1983 se suicidó porque decidió terminar con su vida cuando logró ayudar a anular la muerte 7 veces. Su final sigue siendo una incógnita. Número 1. El Real Robinson Crusoe. Creo que todos ustedes están familiarizados con la historia de Robinson Crusoe, el personaje de la novela del mismo nombre del escritor inglés Daniel, así que no necesito contarles sobre eso, pero ¿sabían que este personaje tenía un prototipo real? Alexander Selkirk fue oficial de la Marina Real Escocesa y en septiembre de 1704, durante un viaje, tuvo una discusión con el capitán del barco. Discutiendo sobre la navegabilidad del barco, cansado de las constantes quejas de Selkirk, el capitán dejó al marinero en una isla deshabitada dejándole un barco, un mosquete, pólvora, un bote, una Biblia y algo de ropa. La isla estaba deshabitada, pero Selkirk no iba a morir. Aceptó su destino y aprendió a vivir en esas condiciones en la isla. Cazó y pescó y se comunicó con cabras montesas y leyó la Biblia. Incluso logró domesticar a unos cuantos gatos monteses que lo salvaron de los ataques de ratas. Selkirk pasó 4,5 años en la isla y durante esos años los marineros desembarcaron varias veces en la costa, pero el hombre no escuchó nada. Además de que su habla era diferente al inglés, por lo que se escondió de los extraños. Cuando en 1709 finalmente escuchó el discurso de los británicos, sabía que había encontrado la salvación. Resultó que un barco de uno de sus antiguos colegas había llegado a la isla. Selkirk fue rescatado y su historia de supervivencia fue tan sorprendente que inspiró a Daniel a escribir la novela mundialmente famosa. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!